Bendito y alabado sea nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En esta hora le doy gracias a mi Dios porque me permite estar aquí compartiendo su palabra bendita y poderosa. Así es que en esta hora le pido a mi Dios Todopoderoso y que sea el Espíritu Santo con cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentre, que sea el Espíritu Santo ahí a su lado, ayudándoles, enseñándoles, bueno, liberándolos de esa venda en los ojos, de ese velo y de ese, abriendo ese entendimiento, el corazón, para que podamos entender y comprender la palabra de Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, su Hijo amado, se lo pedimos. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Así es que bendiciones, gente, bendiciones, ya que estamos viviendo tiempos muy duros y tiempos confusos, en lo cual, como dice, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro. A veces pensamos que porque brilla mucho, entonces es oro. Pero cuando comenzamos a examinarlo plenamente, nos vamos a dar cuenta de que hay algo, ¿verdad? Que nos dice que no es así. Bendito y alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. Por eso tenemos que estar alerta, gente. Tenemos que estar despiertos. Bendito y alabado sea nuestro Dios, para que el Señor nos alumbre con su luz bendita y poderosa. En esta hora pues quiero compartir el tema que dice derribando fortaleza. Bendito sea nuestro Dios. Así es de que, bueno, ¿verdad? Derribando fortaleza. Esto lo encontramos en 2 de Corintios 10, 3 y 4. Y dice la palabra de Dios así, ¿verdad? Dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, dice, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevándolo cautivo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Bendito y alabado sea el Señor. Así es que dice derribando fortaleza, ¿verdad? Porque dice que nuestras armas, ¿verdad? Nuestras armas dice de que no son carnales, sino que son espirituales, poderosas en Dios. O sea, nosotros como soldados, ¿verdad? Como soldados, realmente nuestra arma no va a ser un cuchillo, un machete, un garrote, sino que nuestras armas son espirituales. Por lo tanto, tenemos que pedirle a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios con toda la confianza, que nadie te prive de tu salvación. ¿Ves? Por eso dice derribando fortaleza, sino que nadie te prive de tu salvación, que tú creas plenamente. Y si estás en Cristo Jesús, nadie puede condenarte. Bendito y alabado sea nuestro Dios. ¿Ves por qué? Bueno, ¿verdad? Dice de que fortaleza en griego, ¿verdad? Significa ohuroma. Ahora, esto significa, dice, ¿verdad? Castillo, un gran castillo, como en el tiempo de Jericó, aquellas grandes paredes de Jericó. Prisión, ¿verdad? Donde está uno encadenado, está uno encerrado. No solamente aquellas personas que están presas verdaderamente por algún delito que hayan cometido, ¿verdad? Sino que también Dios derriba esa fortaleza. Pero también, ¿verdad? Fortalezas, derribar prisiones de la negación, negarnos. No queremos acercarnos a Jesucristo, nos condenamos a nosotros mismos,
no nos sentimos seguros de Jesús, no nos sentimos seguros de la palabra. Hay mucho pensamiento maligno, porque el maligno, ¿verdad? Esa es la obra de Satanás. Él busca sus argumentos, él busca, bueno, la forma como convencerte, como llenarte de magia, como llenarte de encantamiento. Entonces, la palabra de Dios nos sirve para derribar todas esas fortalezas de mentira. ¿Ves? Y entonces, castillos, prisiones, construcción, dice firme, construcción firme, porque a veces, o sea, el maligno construye cosas firmes, que nos hace creer, que nos quiere hacer creer que es verdad, pero son cosas de mentiras, son cosas mentirosas, ¿ves? Porque Él vino para engañar, Él vino para robar y para matar, ¿ves? Entonces, quiere convencerte con sus astucias, con sus mentiras, y por eso dice la palabra de Dios que debemos derribar, dice, ¿verdad? Esas fortalezas, esos castillos, esas prisiones, esas construcciones firmes que Satanás ha hecho alrededor, ¿verdad? Alrededor a veces de la iglesia, alrededor de nuestros hogares, alrededor de nuestros hijos, y entonces no les entra la palabra, porque están esas fortalezas malignas, ¿ves? Y entonces dice la palabra de Dios de que nuestras armas no son carnales, nuestras armas no son el regaño y el regaño y el palo y el palo y el azote, bueno, y correrlos y mandarlos, bueno, lejos, qué sé yo. Pero esas armas, ¿verdad?, no funcionan, sino que las que funcionan son las armas de nuestro Señor, de nuestro Padre, de Jesús y del Espíritu Santo. Y entonces, y las armas de Él son espirituales y, bueno, y se componen, bueno, de tener amor, de tener confianza, de estar seguros, de estar, en vez de estarnos quejando tanto, pues gozarnos en el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, el enemigo, ¿verdad?, construye, como les decía, fortalezas a nuestro alrededor, procurando mantener el dominio, ¿ves? Porque él quiere mantener el dominio, él quiere aplicar su mentira. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Ahora, los hijos de Dios, ¿verdad?, dice, tienen batalla contra los poderes de las tinieblas. Entonces, estas son batallas, estas son guerras que nosotros tenemos, ¿verdad?, contra la mentira del maligno, ¿ves? Pero la palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseña, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales. Por lo tanto, gente, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que estar con toda oración y súplica a cada momento, a cada segundo, ¿ves? Porque esa es nuestra fuerza, bendito y alabado sea. De esa manera, gente, ¿verdad?, nos podemos fortalecer. Bendito sea nuestro Dios. En Efesios 6, del 10 en adelante, dice la palabra de Dios. En el 11 dice, vestidos. Bueno, desde el 10 dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Tenemos que estar fuertes, tenemos que estar unidos con Cristo, fortalecidos con el Señor. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Y en el poder de su fuerza, esa fuerza que Jesús tuvo para mantener esa cruz, para soportar esos azotes, esas injurias, esas calumnias y tanto mal, ¿verdad? Entonces, esa fuerza que Él tuvo, ¿verdad? Esa fuerza también nosotros, ¿verdad? Nosotros las necesitamos, pero ¿cómo las vamos a necesitar? Clamando, orando, suplicando, rogándole a nuestro Dios bendito y alabado sea nuestro Señor Dios Todopoderoso. La palabra de Dios, gente, ¿verdad?, nos enseña de que muchas veces, gente, ¿verdad?, en Santiago 4:3,
la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que muchas veces pedimos mal. Nos acercamos y oramos y pedimos mal, ¿ves? Entonces, en el 4.3 pedimos mal, ¿ves? Entonces tenemos que pedir bien, pedir la dirección de Dios. Él nos da su dirección, gente. Entonces dice, ¿verdad? Muchas veces oramos y no recibimos, ¿ves? Y nosotros cuando no recibimos, entonces nos hacemos incrédulos, ¿ves? Y no recibimos, ¿por qué? Porque pedimos mal, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Santiago 4.3, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que pedimos, dice, y pedimos mal, pedimos mal. Entonces, gente, ¿verdad? Tenemos que pedir la dirección de Dios, acercarnos primeramente, rogarle, suplicarle que Él tenga misericordia de nosotros y decirle al Señor que nos dirija, que sea el Espíritu Santo, dirígeme en la oración. Señor, yo quiero orar conforme a tu voluntad. Señor, ayúdame, dirígeme para yo no orar en vano, ¿ves? Porque cuando pedimos mal, gente, pedimos muchas veces, ¿verdad? Venimos y nos congregamos y vamos a hacer un círculo de oración. Entonces, y decimos, bueno, tú vas a orar por bendición, tú vas a orar por sanidad, tú vas a orar. Pero muchas veces la gente comienza a orar y comienza a orar por otras cosas, ¿ves? No por lo que deberíamos de orar exactamente, sino que comenzamos a orar por otras cosas, bueno, solo para nosotros, ¿verdad? Que el Señor que nos dé bendición, que nos dé un carro, que nos dé una casa, que nos dé esto, que nos dé el otro, ¿verdad? Y entonces el Señor, ¿verdad? Lo que el Señor está interesado, gente, ¿verdad? Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, dice, va a venir después. Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos, pero Él desea que nosotros nos interesemos primeramente en las almas, ¿verdad? En las almas. Ver, que nos interesemos, gente, en nuestros hijos, que el juicio comience por casa, como dice la palabra de Dios, que la salvación comience por nuestra casa, porque muchas veces, bueno, dejamos a nuestras familias afuera y comenzamos a buscar otra gente y a veces queremos ir a predicar a otros países y nuestro país lo dejamos ahí descubierto. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Entonces, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña, gente, dice, ¿verdad? De que, bueno, derribando fortaleza. Mira, yo te quiero, antes de seguir, yo te quiero contar darte este testimonio. Bueno, yo, ¿verdad? Yo estaba orando y yo le dije al Señor, Señor, yo quiero orar, Padre. Yo no quiero orar locamente. Yo quiero orar, Señor, que tú me dirijas, que tú me des la dirección, de qué manera debo orar, ¿ves? No orar así a lo loco, sino que ayúdame, Señor, ayúdame, que sea tu Santo Espíritu Santo, ilumíname la mente, en qué dirección puedo orar. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Y les digo algo, gente, ¿verdad? Algo rápido de que el Señor pues me reveló, ¿verdad? Y lo digo me reveló porque la verdad es que es verdad, Dios le habla a uno por sueño, por visión. Bueno, Dios habla, la palabra de Dios es verdadera. Así es que, y la palabra es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Así es de que yo comencé, ¿verdad? Y Dios me reveló de qué manera iba a orar. Y entonces, y en el primer sueño, gente, que yo tuve, ¿verdad? En esa noche yo tuve 3 sueños seguidos. Y en esos sueños que yo tuve, gente, siempre se me presentaban demonios, siempre se me presentaban idolatría, siempre se presentaba, bueno, la fortaleza pues del enemigo, ¿ves? Y entonces en los 3 sueños siempre se me presentó eso.
Y entonces, ¿verdad? Yo entendí y sin embargo yo seguí insistiendo, Señor, quiero más claridad, ayúdame. ¿Cuál es la manera, pues, de orar? ¿Cuál es la manera que tengo que seguir para que tú nos puedas ayudar, Señor? Estamos siendo combatidos, estamos siendo ahí, Señor, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras familias, Señor, están siendo combatidos por las tinieblas. Ayúdame, Señor, a entender y a comprender tu palabra mejor. Y entonces, ¿verdad? Y el Señor siguió insistiendo, gente. El Señor siguió dándome sueños y de los cuales los sueños, ¿verdad? Que me daba era siempre derribando fortalezas. Era siempre con demonios, con idolatría y todo eso. Entonces yo entendí, gente, realmente necesitamos, gente, derribar. Mira, si tú vas a hacer una campaña, bueno, antes de hacer la campaña hay que orar, hay que ayunar y hay que decirle al Señor, presentarle al Señor ese lugar y decirle al Señor, Señor, te presentamos ese lugar. Padre, en el nombre de Jesús, limpia, Padre, limpia todo el contorno de ese lugar, Señor. Que el diablo suelte las almas, que, bueno, límpialo, Dios, de idolatría, límpialo de santería, límpialo, Señor, de hechicería, de brujería, límpialo, Padre, de murmuración, límpialo de chisme, límpialo, bueno, de rebeldía, que el diablo suelte las almas en el nombre poderoso de Jesús. Recordemos cuando Faraón no quería soltar al pueblo para que el pueblo fuera a adorar y alabar al Señor. Entonces, eso mismo, la escritura ha sido escrita para nuestra enseñanza, para que aprendamos. Entonces, nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, limpiando ese contorno, que las almas sean liberadas, porque si el Hijo nos libera, seremos completamente libres. Y no solamente en una campaña, gente, porque mira, sino que aún en la escuela dominical, en los cultos que tengamos. ¿Para qué? Para que la gente llegue. Quita ese velo, Señor, quita ese velo de la mente, quita ese velo, Padre, del entendimiento, quita esa piedra que hay en ese corazón para que la gente pueda escuchar tu palabra, la gente pueda tomar tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo y el poder de tu Santo Espíritu. Y reconocer, gente, tenemos que reconocer que sin Dios no somos nada en este mundo, que Él es el único que puede hacer las cosas, solamente Él es el único que tiene que hacer las cosas. Dice en Romanos 8:31, dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, todo lo podemos en Jesucristo porque Él nos fortalece. Filipenses 4:13, bendito sea nuestro Dios. Así es de que encontramos, gente, en Éxodo también la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Donde Moisés decía, si tú no vas conmigo, Señor, entonces no nos saques. Si tú no vas delante de nosotros, no nos saques de donde estamos, ¿ves? Porque tenemos que reconocer, gente, que Dios va delante de nosotros, que nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia fuerza, por nuestros propios pensamientos, sino que Dios, primero Dios, ¿verdad? Segundo Dios y tercero Dios. Él es el que tiene, Él es el que hace. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Entonces dice Romanos 8:31, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, gente, ¿quién contra nosotros? ¿Ves? Porque Él está delante de nosotros. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Y en Éxodo 35:15 dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Me voy a saltar hasta Éxodo, gente. Éxodo 30 dice, ¿verdad?
33. Voy a leerles primero 33:2. Dice la palabra de Dios. Y el Señor le decía, ¿verdad? Y yo enviaré delante de ti el ángel y echará fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. ¿Ves? Estas eran naciones, estos eran pueblos que estaban en contra de Dios, pueblos haciendo y deshaciendo, y bueno, con sus ídolos, formando sus esculturas y su forma de vida. Ves que a Dios no le agradaba. Entonces, pero vemos, lo importante que vemos es que el Señor le dice a Moisés, ¿verdad? Y yo andaré delante de, yo voy a enviar el ángel delante de ti, le dijo, ¿verdad? Y entonces vemos, y voy a echar fuera, porque en el nombre de Jesús, ¿verdad? Echamos fuera, en el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Santiago 2, 19, 20, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Claro, tú crees que Dios es uno, bien haces. También dice, los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen, ¿verdad? Ellos creen y tiemblan. Ellos cuando escuchan el nombre de Jesús o la sangre de Jesús, entonces ellos tiemblan y se corren. Ellos tiemblan y se corren. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Pero tenemos que estar seguros, porque no solamente el nombre de Jesús no es una magia, ya, sino que es una realidad, es una verdad, y tiene que salir de una boca y de una mente y de un corazón que crea sinceramente, ya, porque aquel mago, ver Jesús, aquel mago también, ¿verdad? Echaba, bueno, él dijo, bueno, yo usó el nombre de Jesús, ¿ves? Pero era un mago, hacía cosas de magia, encantamiento, trabajaba, ¿verdad? Al diablo. Entonces, ¿qué pasó? Y el diablo, los demonios le dijeron, a ti yo no te conozco. Yo conozco a Juan, yo conozco a Jesús, yo conozco a Pedro, pero yo a ti yo no te conozco. Y salió apaleado, ¿ves? Entonces, realmente, el demonio, gente, el demonio sabe quién, ¿verdad? Quién está detrás de aquella persona o quién está delante de aquella persona, ¿ves? Entonces nosotros tenemos que reprender en el nombre poderoso de Jesús, pero estar consciente y estar firme, creyendo en nuestro Dios Todopoderoso, creyendo en que Jesús es verdad, creyendo en el poder del Espíritu Santo, porque como le dijo Moisés, bueno, el Señor le dijo a Moisés, ¿verdad? Yo enviaré mi ángel delante de ti y voy a echar fuera en el nombre poderoso de Jesús. Por eso es que tenemos que enviar, gente, la palabra de Dios delante. Primero rogarle y suplicarle a Dios, Señor, libra las almas, Señor, derriba toda muralla, Señor, para que la gente pueda pasar a escuchar tu palabra. Señor, quita toda santería, toda brujería, toda idolatría, porque gente, los santeros, ellos rezan, ellos también piden, y para que los evangélicos no lleguen a su casa, para que la gente no escuche, para que la gente se enferme, para que la gente le dé dolor de cabeza y no vaya a la iglesia. Ellos están ahí también orando, rezando, pidiéndole a sus santos, a sus imágenes, a sus esculturas, a su idolatría. Ellos están ahí pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es derribar esas fortalezas y todos esos argumentos mentirosos del diablo y decirle al Señor, Señor, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Tú veniste a deshacer todas las obras del maligno. Tú veniste, Padrecito lindo, para salvar, para liberar, Padre. Libera las almas, Señor. Que sea tu Santo Espíritu en ese lugar, que sea tu Santo Espíritu
Espíritu, Diosito lindo, derribando toda mentira del enemigo. Que las almas lleguen a escuchar tu palabra, que las almas puedan, Señor, ser liberados, que se les quite ese dolor de cabeza, que se les quite esa tristeza, esa amargura y sientan ese deseo, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Ves? Y entonces, ¿verdad? También vemos de que Moisés, ¿verdad? En el 33:15, Moisés le dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. ¿Ves? Porque muchas veces, gente, hacemos las cosas y no va la presencia de Dios ahí. Muchas veces hacemos las cosas y entonces es en vano, ¿ya? Pero si la presencia de Dios va con nosotros, entonces todo va a salir bien. Cuando el pueblo iba a la guerra y la gente y estos no clamaban a Dios, iban por sus propias cuentas, salían apaleados, los mataban, salían heridos, salían, bueno, avergonzados. ¿Ve? Pero cuando Dios está con nosotros, como dice la palabra, ¿verdad? ¿Quién contra nosotros? Bendito y alabado sea nuestro Dios. Mira, gente, yo te quiero contar otra cosa. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Nos dice ahí en Efesios, dice, ¿verdad? Dice que, gloria a Dios, aleluya, santo. Dice, ¿verdad? Que dice, vestidos, dice, de toda la armadura de Dios. Tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Vestirnos de la armadura de Dios. Dice, para que podáis estar firmes. ¿Ves? Tenemos que vestirnos, tomar la armadura de Dios. Que como les decía, la armadura de Dios no son carnales, sino que son espirituales. Revestirnos en la oración, revestirnos con la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, revestirnos con su poder, que es el Espíritu Santo, tomar la palabra, que es la espada, tomar el escudo de la fe, porque la fe va a detener los dardos del maligno, porque creemos, ¿verdad? Y entonces dice, está firmes contra las acechanzas del diablo, que estemos firmes, gente, que no tengamos miedo, porque Dios va con nosotros, ¿ves? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice, sino contra principados. No tenemos lucha, gente, con sangre ni carne, sino que contra principados, dice, contra huestes espirituales, contra los gobernantes, dice, de las tinieblas, dice, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mira, gente, en las regiones celestes, bueno, quizás, mira, yo te voy a decir, por ejemplo, y esto yo no lo soñé, esto fue una visión que yo tuve, y yo cerraba los ojos y los abría y volvía a la visión. Estuve así en esa lucha, lo cerraba y volvía. Entonces, ¿qué pasa, gente? Yo estaba viendo, ¿verdad? Yo cerré los ojos, yo estoy despierta, yo estoy consciente, cierro los ojos. Y cuando yo cierro los ojos, yo veo una oscurana terrible. Y entonces, y yo miré así en el cielo, yo estaba de espectadora. Y yo miré el cielo, gente, el cielo estaba cubierto de oscuridad. Dice la palabra de Dios, tinieblas cubrirán la tierra. Y el cielo estaba cubierto de oscuridad. Pero esa oscuridad, gente, eran demonios. Había unos demonios horribles. Aquello que si Dios nos permitiera abrir nuestros ojos y ver hacia arriba y ver toda esa clase de demonios. Pero es horrible eso, gente. Y entonces, y yo miraba, gente, y yo miraba que de la tierra salían así como unos rayitos de luz, salían, y entonces, pero eran así como 4, 6, 5 rayitos. Y entonces yo preguntaba entre mi mente, yo decía, ¿y qué son esos rayos que salen de la tierra? Ya se miraba, porque yo estaba así como en el aire. Y miren, y en la mente también me respondía y decía, esas son las oraciones de los santos, las oraciones de los cristianos.
Y yo decía, pero si esas oraciones son poquitas, porque eran poquitas, no eran muchas. Y esos rayitos iban y pasaban en la endija, que a veces los demonios se abrían así y pasaban, ¿ves? Y entonces, y yo cerraba los ojos y los abría y yo decía, ay, pero ¿qué es lo que qué es lo que está pasando? Y yo abría y volvía a cerrar los ojos y volvía con la misma visión, gente. Volvía con la misma visión de ver esos demonios como gárgolas, esas gárgolas así. Y entonces resulta, gente, de que yo, después de esa oscuridad, de esa turbación de demonios cubriendo completamente, y yo me acordé, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, porque en las regiones celestes, ahí nosotros miramos nubes, ¿verdad? Pero si Dios nos permitiera ver la nube de demonios que hay en las regiones celestes, y ¿saben qué, gente? Yo comencé a ver ahí, gente, comencé a ver que se fue en esa oscuridad, se fue abriendo así un hueco, se fue abriendo y se fue abriendo, y entonces yo desde arriba yo miraba, ¿ves? Y entonces, ¿qué sucede, gente? Cuando yo miraba eso, yo era como un brocal de pozo, ¿ves? Pero a la orilla de ese pozo, les voy a contar, miren, yo miré esas visiones y yo recuerdo, gente, de que yo le dije antes que mi yerno pues partiera para el cielo, partiera allá donde está nuestro Señor Dios Todopoderoso, porque yo lo creo, antes que él partiera, quizás como un mes antes que él se enfermara. Yo me acuerdo que yo le dije a él, y yo le decía, bueno, mi yerno, ¿verdad? Yo le decía, Orlando, te voy a contar un sueño que tuve. Mira, fíjate que no es un sueño, sino que fue una visión, le digo yo. Y yo le contaba mis sueños y visiones. Y entonces viene, y yo comencé a contarle, pues, y yo le digo, mira, le digo, yo miraba una oscuridad, le digo, de demonios, le digo. Y ¿sabes qué? Le digo yo, cuando miré que ese hueco se iba abriendo así, le digo yo, se miraba allá arriba lo claro, le digo, pero en el brocal, le digo, del pozo ese, le digo yo, que había, y él me cortó la palabra y me dijo, en el brocal, me dice, habían, me dice, 3 demonios, me dice, pero eran unas gárgolas enormes. Y yo me quedé, ¿qué? ¿Y cómo sabes? Porque yo también, me dice, lo vi. Vive Dios, gente, vive Dios, que lo que les estoy diciendo no es mentira. Y él me dijo, yo también, me dice, antes de convertirme, por eso yo me convertí, dice, porque yo miré eso. Pero en el brocal, sí, me dice, ahí habían unas grandes, las gárgolas más grandes, habían ahí, me dice. Ahí estaban, me dice, esperando que las almas pasaran para arrebatarlas. Imagínense cómo es el diablo tan atrevido, que aún ellos están esperando las almas para arrebatarlas, para confundirlas. Por eso tenemos que estar seguros, gente, de que la palabra de Dios es verdad, ¿ves? Y te digo de que, y antes de eso yo miraba, pero solamente yo miré así en el cielo, en esa misma visión, yo miraba que venía un águila de allá, de la parte clara, venía un águila. Yo no miraba el águila, solo miré sus patas nada más, y sus patas eran doradas, y el águila venía y se metía en las nubes turbulencia, se metía así de las patas, como cuando van a cazar pescado y meten las patas y así, pero ella era para agarrar las almas, no para llevárselas al infierno, sino para salvarlas, ayudarles a las almas, y las agarraba. Entonces, gente, son cosas que Dios le presenta a uno. ¿Para qué? Para que nos avivemos, para que busquemos el rostro del Señor. Este camino no es juguete, gente, este camino es real. Por lo tanto, dice, derribando fortalezas. ¿Ves? Tenemos que fortalecernos, ¿verdad? Tenemos que fortalecernos en el Señor, ¿ves? Y
En Mateo 16, 18 dice la palabra de Dios. Bueno, antes de pasar allá, pero dice, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, por lo tanto, tomad las armaduras, dice, las armaduras de Dios para que podáis resistir al diablo, para que podáis resistir las acechanzas del enemigo, porque esto no es carnal, gente, esto no es ponerme al dime que te diré. Mi vecino se enojó conmigo y entonces me dijo unas cuantas palabras y yo, guau, le dejé ir. Si él me dijo 3, yo le dejé ir 5, 6, 7. No, gente, sino que esto es rompiendo fortalezas, dice la palabra de Dios, porque nuestras armas no son carnales, sino que es amor, es gozo, gente, es tener misericordia por las almas, tener piedad por las almas. Y dice la palabra de Dios, por tanto dice, toma con fuerza, cree, confía en el Señor. Y entonces dice las armaduras de Dios para que podáis resistir el día malo. Cuando acabe todo esto, dice, ¿verdad? Vas a estar firme, vas a estar gozoso, vas a estar en paz. Dice, está pues ceñido, dice la palabra de Dios, que nos ciñamos, ¿verdad? Ciñamos nuestros lomos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Con la verdad, que hablemos la verdad, gente, no andemos hablando mentira, hablemos verdad. Dice, y vestidos con la coraza, dice, de justicia, con la coraza de justicia, ¿verdad? Que nos vistamos, dice, con la coraza de justicia, que nos pongamos aquí, ¿ves? Que el cinturón de la justicia, gente, bendito y alabado sea. Y calzados los pies, dice, con el apresto del evangelio, que nos calcemos los pies, gente, porque cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de aquellos, gente, que anuncian las buenas nuevas de salvación, que anunciemos el evangelio. Dice que nos calcemos, que salgamos a predicar la palabra de Dios, bendito y alabado sea. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, el escudo, que tengamos fe, que la palabra no entre, que la palabra no haga portillo, gente, que la palabra no rompa la pared, sino que nos mantengamos firmes, que creamos, fe, certeza, convicción. Y dice, ¿verdad? Para poder, dice, apagar los dardos del maligno, para que los apaguemos, ¿verdad? Tomar el yelmo, dice, de la salvación, el yelmo de la salvación, tomar el yelmo de la salvación, que la palabra, el yelmo, que nos cubramos la mente, gente, que nos cubramos la cabeza, que nos cubramos los oídos, gente, que nos cubramos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que las palabras erróneas, para que las fortalezas del enemigo, las fábulas no entren a destruir nuestra fe, nuestra confianza en Cristo Jesús. Que nadie te prive de tu salvación, que nadie te mueva de Jesús, porque Jesús es nuestro Señor, es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Él es el que es nuestro Redentor. Él es el que nos vino a redimir, Él nos vino a limpiar. Y creer que somos limpios por la sangre de Jesucristo. Porque si tú no crees que eres limpio, entonces ¿cómo vas a ayudar a otra persona? Entonces dice la palabra de Dios, dice, ¿verdad? Tomad el yelmo de la salvación, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad la espada del Espíritu, tomad la palabra. Tenés que estudiar la palabra, tenés que memorizar la palabra, tenés que decir la palabra, que la palabra de Dios salga de vuestra boca, que la palabra de Dios salga sin miedo, gente, que la palabra de Dios, porque el Señor dijo también, dice, yo soy el que voy a hablar. Moisés le puso muchos obstáculos, Jeremías, o sea, siempre todos ponemos obstáculos. Jeremías decía, soy un niño. Moisés decía, soy tartamudo. Y sin embargo, el Señor decía, soy yo el que voy a hablar, solamente voy a usar tu boca. El Espíritu Santo es el que habla por medio de nosotros. El Espíritu Santo es el que te da la palabra. Pero tenés que leerla porque el Espíritu Santo te la va a recordar. Pero si no lees la palabra, ¿qué vas a decir? ¿Ves? Entonces van a venir y te van a envolver y te van a apartar, te van a quitar de en medio, porque el diablo así es.
El diablo sabe la palabra del principio hasta el fin. Miremos en Mateo 4:4, cuando el Señor le dijo, el diablo llegó a ofrecerle. Ahí le ofreció de todo, comida, le ofreció oro, le ofreció todo de la tierra que le daría si le adoraba. ¿Ves? Entonces esas son las mentiras de Satanás. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces dice, ¿verdad? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Dice, ¿verdad? En el Espíritu, y velando por ellos. Y velando, dice la palabra de Dios, tenemos que velar, gente. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Porque la verdad, gente, de que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Nos enseña de que, dice de que en Mateo 16:18, la palabra de Dios dice de que las puertas del Hades, dice, ¿verdad? No van a prevalecer contra la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, así es que, gente, ¿verdad? 16:18 dice, y el Señor le dijo, Jesús le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿verdad? Y sobre esta roca edificará mi iglesia. ¿Dónde la vamos a edificar? Sobre Jesucristo. Él es la roca, Él es la piedra. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Y las puertas del Hades, dice, no van a prevalecer contra ella. O sea, las puertas del Hades no van a prevalecer, dice, contra la iglesia, contra sus hijos, ¿ya? ¿Por qué? Porque creemos, gente, porque creemos en nuestro Dios Todopoderoso, porque el Señor, dice la palabra de Dios en Colosenses, gloria a Dios, aleluya, dice en Colosenses 1, gloria a Dios, aleluya. Dice Colosenses 1:13 en adelante, ¿verdad? Dice, bueno, desde el 11 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Conforme a la potencia de su gloria. La potencia de su gloria, Jesucristo, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Para toda paciencia y longanimidad, para toda paciencia, que tengamos paciencia, porque esto lo vamos a hacer con paciencia, gente, no con enojo, y con longanimidad, con toda amplitud, ¿verdad? Con toda la grandeza de Dios, con gozo, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar. Bendito y alabado sea, somos participantes, ¿verdad? De la herencia de los santos en luz. Bendito y alabado sea. Y entonces dice, el cual nos libró. Él nos libró, bendito y alabado sea, de las potestades de las tinieblas. Somos libres, gente, somos libres, porque si el Hijo nos liberare, seremos completamente libres. Dice Juan 8, del 33 en adelante, ahí dice, la verdad nos hará libres, porque la palabra de Dios es verdad, Jesús es verdad, gente. Y entonces dice, ¿verdad? Él nos liberó, dice, ¿verdad? Y además dice, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Dónde está el reino de su Hijo amado? Allá en los cielos, a la diestra de Dios Padre. Tenemos que creerlo, gente. Somos libres, ¿verdad? Por gracia. ¿En quién, dice, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado? O sea, tenemos redención, hemos sido redimidos, gente. Hemos sido perdonados, hemos sido limpiados. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Tenemos que creer que la sangre de Jesucristo limpia, la sangre de Jesucristo salva, la sangre de Jesucristo nos cubre de todo pecado, de multitudes de pecados. La sangre de Jesucristo nos libra. Cuando el maligno, recordemos cuando Faraón, la muerte de los primogénitos, entonces el Señor le dijo, ¿verdad? De que, bueno, que pusieran la sangre del cordero ahí en los frontales de su casa, para que cuando pasara el ángel de la muerte, mirara la sangre del cordero, y entonces, ellos iban a ser libres. Pero hoy, Él ve la sangre de Jesucristo, porque Él es el cordero inmolado, Él es el verdadero, ¿ya? Entonces,
el diablo, ve, la sangre de Jesucristo tiene poder, la sangre de Jesucristo tiene poder, la sangre de Jesucristo tiene poder. Y el diablo, gente, sale tirado, el diablo se corre porque tiene miedo, bendito y alabado sea, porque él quedó exhibido, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo es nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Entonces dice, ¿verdad? Bueno, entonces dice que, bueno, en Efesios 1:7 dice que tenemos redención y somos redimidos por medio de Jesucristo. Y en primera de Juan 1:7 dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos limpia de todo pecado. Entonces, gente, ¿verdad? Debemos de estar seguros, ¿verdad? De que Él nos limpia. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Ves? Así es que, ¿verdad? Tenemos pues que orar, gente, en esa dirección. Cada vez que hagamos algo, ¿verdad? Cada vez que, bueno, en todo tiempo que vamos al culto, vamos a la escuela dominical, decirle al Señor, ¿verdad? Que sea Él derribando fortaleza, que sea Él, ¿verdad? Derribando toda potestad, que sea Él derribando toda mentira, que sea Él derribando toda enfermedad, que sea Él derribando toda calumnia, toda santería, toda hechicería, toda brujería, que sea Él derribando toda rebeldía, toda mala crianza, que sea Él derribando todo aquello que está absorbiendo a la iglesia, que está absorbiendo a los hijos de Dios, que está, bueno, no decir la palabra vulgar, ¿verdad? Que está inhalando, como cuando nosotros inhalamos hacia adentro. Entonces así mismo hace el diablo, inhala para él, ¿verdad? Absorbe al cristiano, absorbe las almas. ¿Para qué? Para que no se acerquen a Dios. Bendito y alabado sea nuestro Señor. ¿Ves? Nuestro Dios es grande, gente. Y dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 3, 16, 17. Dice la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero cuando se conviertan, bueno, dice, aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Ves? Y entonces dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, cuando se conviertan, es necesario que el pueblo se convierta al Señor, para que el velo sea quitado, para que miremos claramente, gente, miremos con claridad la verdad. ¿Ves? Y entonces dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Allí hay libertad. ¿Ves? Donde está el Espíritu de Dios. Entonces, tenemos, gente, que orar bajo esa dirección, pidiéndole al Señor que quite ese velo, que quite esa... que quite, ¿verdad? Esa torpeza, que quite, gente. ¿Para qué? Para que podamos entender la palabra de Dios, derribando fortaleza, porque nuestra lucha no es con sangre, no es ni con carne. Nuestra lucha son con los espíritus malignos, ¿ve? Entonces hay que derribar, gente, esa fortaleza en el nombre poderoso de Jesús. Pidámosle al Señor que derribe, gente, toda la maldad, gente, toda la maldad que nos está perjudicando a nuestro alrededor. Bendito y alabado sea. Primero el juicio comience por casa, dice la palabra de Dios. Bendito y alabado sea. Y si comienza primero, dice, por la casa de Dios, o sea, por la iglesia, entonces dice, ¿verdad? Que en donde, pues entonces dice, ¿verdad? En donde aparece, ¿verdad? El impío y el incrédulo. Así es que, gente, tenemos que pedirle a Dios, ¿verdad? Porque solamente Él es. Entonces dice en 2 de Tesalonicenses
2:5 dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Necesitamos que sea el Señor encaminando, ¿verdad?, nuestros corazones. Bendito sea nuestro Dios, porque Dios es grande, gente. Dios es maravilloso. Él es el único, ¿verdad?, que nos puede ayudar. Y ya solamente les voy a leer el último versículo, ya. Bendito sea nuestro Señor. Y dice en Colosenses 2:15, dice la palabra de Dios. Y despojando, dice, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que ellos están despojados, ya. Ellos están despojados en el nombre poderoso de Jesús, porque Jesucristo los despojó en la cruz del Calvario. Ahí los avergonzó y los dejó públicamente descubierto. ¿Ves? Descubierto. Así es que dice, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Ves? Así es que la palabra de Dios nos enseña, gente, de que jinete y caballo quedaron sepultados. Los jinetes, los que jinetean al caballo, los que jinetean, ¿verdad?, la murmuración, los que jinetean, gente, la rebeldía, los que jinetean la incredulidad, los que jinetean, gente, la hechicería, la brujería. Entonces dice, jinete y caballo quedaron sepultados cuando ellos perseguían al pueblo de Dios. Entonces ellos quedan sepultados. Entonces tenemos que decirle al Señor, ¿verdad?, que sea el Señor derribando fortaleza, que sea el Señor derribando esas maldades, que sea el Señor, porque ya están despojados, que sea el Señor, gente, enviándolos a los lugares de donde ellos son. ¿Ves? Donde el gusano es su cobija, donde el gusano es su cama, donde la basura, ahí es donde pertenecen. Entonces tenemos, gente, que orar bajo esa dirección, derribando fortaleza y fortaleciéndonos nosotros, ¿verdad?, en el nombre poderoso de Jesucristo. Tomando la sangre de Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo tiene poder, no bebiéndola, sino que tomándola, ¿verdad?, y decirle al diablo, en el nombre de Jesús te vas, en el nombre de Jesucristo, suelta las almas, porque ellas tienen que ir a adorar al Señor, ellos tienen que llevar alabanza de adoración al Señor, al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, gente, Dios me les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja. Escuchen el mensaje, compártanlo, gente, compartan el mensaje, porque el mensaje es para que nos ayude. El mensaje es para que no podamos. Escuchemos la palabra, gente, en el nombre poderoso de Jesús. Me despido. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios les proteja en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendiciones, gente, bendiciones y muchas bendiciones.